El diputado y abogado morenista Arturo Ávila se vuelve a enfrentar a 3 opositores. Corre video. Vamos a terminar un sexenio que supo distribuir programas sociales, sí, pero no supo hacer un buen gobierno. Ahorita te doy la palabra, pero no te quiero interrumpir porque me quedan 30 segundos. ¿Qué síntomas ves de entrada para que asegures que el próximo sexenio Gibran va a ser autoritario? Bueno, la reforma del Poder Judicial, antes que nada, por cómo se aprobó, por el contenido y por lo que anticipa en materia de politización de la justicia. ¿Y la militarización? A mí me sorprende muchísimo, y lo he repetido en varias ocasiones, la esquizofrenia política que vive nuestra oposición. Si se le puede llamar oposición, porque sería deseable tener una oposición. No tienen propuestas, llegan siempre a criticar, son reaccionarios. Es decir, yo no veo planteamientos serios, ¿no? Del PRIAN por lo menos, en donde digamos, oye, vamos a hacer esto, vamos a incorporar esta otra cosa, vamos a tener esta propuesta. Todo es una reacción. Y de veras, ¿cuánto daño le puede hacer a nuestro país tener una oposición tan mala como la que tenemos? Pero que además no tiene un reconocimiento de todo lo que falló y fracasó en el pasado, porque aquí se presentan como auténticos demócratas. Y lo que no reconocen es que la política pública en materia de seguridad fue una política que generó muertos de forma expansiva. A Felipe Calderón, y es importante ir al pasado porque ahorita vamos a ver las tendencias, ¿no? Le declaró la guerra al narcotráfico, en una absoluta simulación porque buscaba legitimar una presidencia que se había robado. Y en ese ánimo de hacer esta guerra para legitimar una guerra o una elección que se había robado, resulta que su secretario de Seguridad Pública, el hombre más cercano, no solo de él, también de Vicente Fox, porque no hay que olvidar que estuvo en la AFI también Genaro García Luna, ¿no? Este hombre, ¿no?, estaba asociado ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Y voy a tomar poco más tiempo porque se fueron 2 participaciones en el segmento pasado. Aquí traigo, pero no solamente eso, la incidencia delictiva bajó en un 15%. Y mira, ya para que la diputada López ya no nos ande diciendo mentiras. Bajamos en 18% los homicidios dolosos. 34%. ¿Sexenio contra sexenio? Sí, claro, todo el sexenio. 2018 a 2024. ¿Pero Peña, AMLO? 18 no, menos. Estamos hablando 18% de tendencia. Con ustedes mismos, de 2018 a 2024. 34% redujimos el robo total. 50% el robo de vehículo. 35% los feminicidios. 67% los secuestros. 94.2% el robo de hidrocarburos. Perdón, pero dicen que no funcionamos. Yo creo que están mal. Señor de Morena, que usted no entienda que hay más de 22 millones de mexicanos que no tienen accesos básicos en su casa. No tienen piso, no tienen techo, no tienen luz, no tienen agua. Es terrible porque con esa soberbia que los caracteriza, están terminando este sexenio. Ubicas lo que es una política pública que tiene efectos expansivos. No, déjenme terminar. Déjenme terminar. Ustedes generaron ustedes generaron un desastre. ¿Por qué no me es que yo no acabé nada más. Solo estamos refiriéndonos a esto de las cifras. Es que lo que les conviene a ustedes. Esta es una tendencia. Y la tendencia marca política pública. Ojo, si yo soy... este es un asunto demasiado serio como para andar jugando con las estadísticas. Me parece cierto, claro. Entonces, déjenme escuchar. Pero en todos los casos tendríamos mientras que seguimos y siguen ellos debatiendo el desastre que nos dijeron en materia de seguridad, nosotros vamos avanzando y seguimos avanzando. Y ellos no dicen, por ejemplo, que acabamos de aprobar la reforma constitucional para que nunca más el salario mínimo esté por debajo de la inflación. Y también para que la Guardia Nacional, enfermeras y otros sectores muy importantes y funcionarios de nuestro país nunca más ganen menos que la media. ¿Ustedes cómo votaron? Déjenme terminar. Nunca habíamos tenido un incremento tan importante en la vida y en el salario de los trabajadores. Y me parece importante decirlo porque cuando ellos gobernaban, y hay que recordárselos, ¿no? Ellos decían, ¿no? Y el PRI también, no son el PRIAN, son lo mismo, ¿no? Ellos decían, no se puede incrementar por encima de la inflación el salario. Y generaron una desigualdad terrible en nuestro país. Ellos fueron los grandes creadores de la política tecnócrata neoliberal a partir de los Chicago Boys y de todos estos hombres que llegaron a querer enseñarnos que el mercado podía aliviar las diferencias de nuestro país y generaron una desigualdad terrible. Y además crearon un mito en donde decían, la mano de obra es el atractivo más importante que podemos ofrecer como país, una especie de esclavitud moderna. Y hoy llegan, ¿no?, como auténticos demócratas y no reconocen también que parte de la violencia también tiene que ver con la desigualdad. Es un agravio la desigualdad, es un acto de violencia. Sí, es un aumento histórico, definitivamente esto es algo que se reconoce, se tiene que reconocer. Sin lugar a duda, nosotros en el PAN votamos a favor de esa reforma porque estamos convencidos que hay que reconocer el esfuerzo, no del gobierno, porque evidentemente no es del gobierno, es de los empleadores, quien tiene que pagar un salario mínimo. Claro, porque el valor lo otorgan los trabajadores, por favor. Que yo sepa quién paga los salarios son los empleadores. El empleador tiene que hacer un esfuerzo.
La disminución de la pobreza se debe principalmente a esto, no a los programas sociales que han estado mal planeados y mal ¿Te parece que ejecutados. se recarga esto en el salario? Sí, ¿Más que en los sí, programas sociales? Eso dicen las cifras. Ajá. Y creo que una política laboral debería ser la base de la disminución de la pobreza y de la desigualdad. Y ahora resulta que ese faro de moralidad pues va a comer a las salas VIP de American Express, se la viven viajando en jets privados, viajan en primera clase, viven en casas con albercas gigantes en Houston. Lamentablemente López Obrador no cumplió su palabra, dejó mucho que desear en términos de honorabilidad. Diputada López y diputado Gibran, yo les quiero decir cuánta gente piensa completamente distinto a ustedes. Quiero que lo vean, por favor. Aquí están. 36 millones de mexicanas y de mexicanos piensan completamente opuesto a como ustedes piensan. Fíjense, nosotros sacamos de la pobreza extrema a 5.1 millones de mexicanos, mientras que Felipe Calderón era una máquina generadora, y eso que se vendió como el presidente del empleo. En su campaña era el presidente del empleo, ¿no? Dios, eso fue hace 20 Fíjate, años. 6.4 millones de personas mandaron a la pobreza. El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió, yo me acuerdo cuando Ricardo Anaya decía, es que es imposible darles pensiones a los adultos mayores, vamos a quebrar Hace la economía. 18 y se años logró. ganó Le Calderón. dimos pensiones Ya a los adultos dejen mayores, de echarle apoyamos la a la culpa gente al con pasado. discapacidad. Aquellos jóvenes que ustedes despreciaban y que siguen despreciando, que por cierto, hoy vamos a aprobar la reforma Que constitucional. se va a aprobar por ¿no? unanimidad. Jóvenes por Dios, construyendo el el PAN va a futuro. votar a favor. Ahora sí, Seguramente ahora sí. me se va a votar a Oye, favor. ahora sí Claro, los se va a votar apoyan. a favor. Pero ¿qué tal les decían ninis, te acuerdas? ¿Cómo los despreciaban? Bueno, esos son ellos. Nunca van a reconocer, y lo digo sin temor a equivocarme, que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de la época moderna de nuestro país. Y la historia se los va a dejar Según claro. tú. No. Ustedes van a asumir. Y les digo otra cosa, Ajá. y Claudia Sheinbaum será la mejor presidenta de nuestro país. Y ustedes seguirán, Todas ¿saben las que dónde? hemos tenido, sí. ¿Saben dónde? Ustedes seguirán en el basurero de la historia. Terriblemente, Les guste o no les guste, ahí seguirán. Basurero de la historia, me canso ganso, ¿no? Pero tú lo usabas, Gibran, ¿ya se te olvidó? No, bueno, yo- eras el principal promotor de Andrés Manuel López Obrador. Hay que revisar tus tweets, algunos ya los borraste, pero si alguien era un verdadero promotor Yo de no Andrés borro Manuel tweets. López Obrador, hasta que ya no te convino, porque Mira, no ganaste si la vamos- Secretaría General del si partido. vamos- Sí, estamos viviendo un tiempo estelar. Claro que la gráfica tiene sentido, la de Arturo Ávila. Imagínate, tienes ahí a dos farsantes, especialmente a Kenia López, quejándose, desgarrándose las vestiduras por las bajas que ha habido en México, por la inseguridad. No hay contexto y es lo que trata de poner Arturo Ávila, y eso es lo que 36 millones de mexicanos entendemos, y muchos que no pudieron votar en Estados Unidos entendemos. El PRI y el PAN sí gobernaron y crearon condiciones de desigualdad. Ya lo dijo La Bastida, que perdió en el 2000, perdió ante Vicente Fox. Uno de los errores del PRI fue nunca haber subido el sueldo, el salario mínimo. Eso crea desigualdad, eso crea que gente abandone México para irse a Estados Unidos, como me pasó a mí, hace que la gente se entregue al crimen organizado, porque es más fácil plantar semillas ilegales que porque no hay oportunidades. Y eso es lo que se creó. Siendo un país tan rico, ya quisiera Alemania, ya quisiera Holanda tener un pedacito de tierra mexicana para hacerla florecer, pero los gobiernos eran tan entreguistas y tan incapaces y tan irresponsables y corruptos que no permitieron a México subir. Y eso es lo que trata de decir Arturo. Y Kenia, que no tiene vergüenza, dice sí, vamos a apoyar todo lo que Morena dice ahora sobre los jóvenes, sobre la ley indígena. Pues claro, no les queda de otra. Lo de jóvenes construyendo el futuro, porque se las vamos a cobrar como se las cobramos en el 27 y en el 21 y en el 24. Ya no les queda de otra. Pero si fuera por el PAN, no apoyarían a nadie. Como bien dice Ricardo Anaya, le dijo, no se puede apoyar a los adultos mayores. Meade le dijo a López Obrador, no te va a alcanzar, ¿cómo le vas a hacer? Sí se puede. Y no solamente se pudo, sino que tenemos reservas históricas. Tenemos la moneda. En 50 años no había pasado eso, que vas a entregar el gobierno a otra nueva administración sin devaluación, con inflación controlada. Hay problemas, claro que hay problemas, pero tienen que entender los opositores que no nos dejaron Suiza, nos dejaron un país quebrado y destrozado. Ya lo he dicho muchas veces, pero parece que a Azucena, que se la pasaba interrumpiendo nada más a Arturo Ávila, no lo dejaba terminar. Tiene que entender que este país ya cambió, ya cambiamos y no vamos a volver al PRI y al PAN. No tenemos oposición, bien lo dijo Arturo Ávila, no existe, no proponen, lo único que hacen es marchar
en los medios de comunicación en vez de hablarle a la gente. Kenia López debería estar en las colonias, primero pidiendo perdón y después decir, vamos a ofrecerte un cambio, ahora sí. Pero no, se la pasan en medios de comunicación despotricando en contra del gobierno. Así no van a generar votos. Dime qué piensas tú. Hasta luego.